Hola, ¿qué tal? Soy Xavier Pirla, director de Talent Institute y Licensed Master Trainer of NLP. Estoy aquí en esta serie de vídeos de PNL para padres intrépidos y ya sabes que en estos vídeos estoy abordando cómo la programación neurolingüística puede ayudarte en esta aventura que es educar, construir, evolucionar los hijos y con los hijos, ¿no? Y hijas. Acuérdate que no pretende ser un manual de recetas de qué hacer con los niños en un momento dado, sino que es un espacio más de herramientas y reflexión sobre ti y cómo tú te desenvuelves y te relacionas con tus hijos. Y de esa manera que ambas partes puedan sacar el mejor provecho de esa interrelación. Hasta ahora hemos hablado de varios temas, hemos hablado de fijar objetivos, hemos hablado de cómo nuestros estados emocionales interaccionan y hacen que afecten a la relación. Hemos hablado también de abrir espacios de comunicación entre hijos y padres, hijas y padres y madres, ¿no? Me gustaría abordar en este vídeo otro aspecto que me parece crítico. Es un aspecto un tanto complejo de abordar, lo reconozco, pero que me parece muy interesante, que es el desarrollo de la autoestima de nuestros hijos. Cuando hablamos de autoestima, evidentemente la autoestima no es nada. La autoestima es el nombre que le hemos puesto a un conjunto de procesos mentales que se dan en nuestras cabezas. Pasa que es nuestra manera, modo de hablar sobre algo que realmente nos sucede. Muchas veces lo que nos acaba pasando es que la autoimagen que tenemos, esa imagen que tenemos sobre nosotros mismos, está tan distorsionada hacia un lado, vamos a llamarlo así, poco útil o negativo, que no nos permite tener una calidad de vida adecuada. Esto nos pasa y nos pasa por muchas cosas, entre ellas la relación que tuvimos con nuestros padres. Por otro lado, además de esa imagen, está ese conjunto de ideas que tenemos sobre quiénes somos, sobre qué podemos hacer, sobre qué no podemos hacer, ¿no? Y sobre el mundo. Por ejemplo, hay gente que tiene una imagen de ellos mismos como feos, poco atractivos, poco ágiles, poco hábiles, poco listos, etc. Luego también tienen creencias sobre ellos mismos como que no sirven para las matemáticas, no sirven para el deporte, no pueden tener relaciones de pareja, y también tienen ideas sobre el mundo como que nadie les quiere, nadie les respeta, no hay oportunidades para personas como ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto conforma una especie de constelación de elementos en nuestro cerebro que acaba determinando lo que creemos que somos capaces de hacer y lo que creemos o consideramos que podemos llegar a alcanzar, ¿no? Y además el propio estado emocional, aquello que sentimos cuando pensamos sobre nosotros mismos. Todo esto, yo no conozco a nadie que esté libre de esas percepciones, en cierto modo, gente que lo lleva mejor y gente que lo lleva peor. El caso es que nuestros hijos están en una etapa donde cualquier input externo, ¿no? Cualquier información que les llega de fuera, es susceptible que genere un buen impacto, un gran impacto en su manera de entender quiénes son y cómo es el mundo. De ahí que no podemos evitar, no podemos dejar de mirar hacia esa parte tan importante del desarrollo de nuestros hijos, como es la autoestima, la generación de esa autoimagen adecuada, ese conjunto de creencias adecuados. Ahí quiero hacer una salvedad, quiero abrir un paréntesis. En ningún momento estoy abogando por el pensamiento positivista o por una especie de empowerment gratuito de nuestros hijos. Un empowerment que lleve a creerse más allá de lo que de alguna manera realmente son o pueden ser. Eso es controvertido porque hay mucha gente que podría argumentar
tranquilamente que es imposible saber hasta dónde pueden llegar o hasta qué pueden alcanzar, y ciertamente es así. El caso es que lo que es importante no es ya solo que seamos capaces de insuflar, inyectar, introducir en sus mentes ideas, conceptos e imágenes sobre ellos mismos que les sean potenciadoras. Eso no puede ir en detrimento, no puede ir en contra de un buen uso del pensamiento crítico. ¿De acuerdo? No queremos gente que sea ilusa, no queremos gente que no se cuestione las cosas. Queremos que personas que sean capaces de creer que son capaces de hacer las cosas, pero no queremos personas que crean que pueden hacer todo en este mundo, que todo es posible, que son infalibles, que son perfectos, etcétera, etcétera. No es esa la idea. Yo no creo que sea esa la idea. Porque primero, no todo se puede conseguir. Todo depende de muchas variables y ciertamente se pueden conseguir muchísimas más cosas de las que a veces creemos. Ciertamente, yo soy un defensor de eso. Pero de ahí a inyectar una especie de idealismo desmesurado, yo creo que no es sano para nadie. Pero esa es mi opinión. Por eso digo que cualquier inyección de ideas, de imágenes, tendría que ir acompañada para ir bien con cierto pensamiento crítico, para que las personas también puedan dudar de las cosas. Más que nada porque les dará flexibilidad. En otro vídeo ya hablaré de pensamiento crítico. En otro vídeo ya introduciré el concepto de pensamiento crítico y cómo cuestionarnos aquellas cosas que tienen que ver con nosotros mismos y ayudar a nuestros hijos que tengan esa capacidad de cuestionamiento también. Pero bueno, estábamos con la autoestima. Una de las cosas que genera más autoestima en nuestros hijos es el reconocimiento de aquello que hacen. Sobre todo cuando son muy pequeñitos. Cuando son muy pequeñitos no hay nada que esté mal hecho. No hay absolutamente nada que esté mal hecho. Porque en esa época de su vida lo que están haciendo realmente es probando, experimentando. Y en la medida que prueben y experimenten, pues está perfecto. Es igual como haya quedado el dibujo, es igual como haya recortado, es igual como haya cantado. Porque no es una época de la vida donde lo que se busque sea generar criterios críticos sobre el desempeño, sobre la manera de hacer algo. No toca todavía. Por eso es tan importante cuando son pequeñitos alentar muchísimo el espíritu, sobre todo la creatividad, algo que hablaremos también en otros episodios, pero alentar este espíritu crítico este espíritu de experimentación, este espíritu de prueba, de juego, donde no hay nada malo, no hay nada mal hecho, simplemente hay capacidad de descubrir cosas nuevas. Esa es una época muy interesante. Ya llegará la época de escribir y de hacer caligrafía y de sumar y de restar y de hacer divisiones o cuadros, es igual lo que sea. Ahora bien, hasta en esa época que es posterior, lo importante es valorar no tanto el resultado como el proceso. Acuérdate que hay una distinción básica, clarísima, que se tiene que tener en cuenta. Hay los objetivos que son por consecución y los objetivos que son por desempeño. El objetivo de consecución es acabar la redacción. El objetivo de consecución es acabar la suma bien. Pero el objetivo de desempeño es estar concentrado. El objetivo de desempeño es haber seguido intentándolo a pesar de que no salía. El objetivo de desempeño es haber pedido ayuda en el proceso. El objetivo de desempeño es meterle todas las ganas posibles a eso. Esos objetivos de desempeño muchas veces quedan postergados, quedan apartados a favor de los de consecución, ¿no? Que son los que se llevan la gloria. Es la famosa frase de es más importante participar que ganar, ¿no? Lo importante es participar que ganar.
Ahí está haciendo una distinción entre objetivo de consecución y objetivo de desempeño. Una buena manera de alentar la autoestima de nuestros hijos, una buena manera de potenciar su autoestima, es siempre reconociendo ese desempeño, ese objetivo de haber probado, haber intentado, haber persistido, haber corregido, haber escuchado o haberse motivado. Y no es solo quedarse con el resultado final. Lamentablemente, todavía hoy en día, muchas de las maneras que hay de evaluar a nuestros hijos en las escuelas tienen que ver con objetivos de consecución. Por ejemplo, las notas de un examen, las notas de un test, ¿no? Las notas de un trabajo. Esto realmente es algo que yo personalmente creo que tendría que cambiar nuestra sociedad. No por dejar de un lado esos objetivos, no por apartarlos completamente, porque me parecen que son importantes, pero tendríamos que ser capaces de alentar el proceso más allá del objetivo. El objetivo debería ser una especie de subproducto del proceso y no al revés, ¿no? Es como eso de el fin justifica los medios. Quizás sea los medios lo que justifican el fin. Por tanto, esa es otra herramienta básica para poder trabajar con nuestros hijos. Es decir, cuando son pequeños, darnos cuenta que todo está bien, que es importante estimularlos. Cuando ya se hacen un poco mayores, no solo hay objetivos de consecución, sino objetivos de desempeño. Eso es importante. Por otro lado, algo que es muy importante en la autoestima es que nosotros acabamos muchas veces valorando a través de nuestros valores, como la propia expresión dice, pero también a través de escalas. Esas escalas muchas veces tienen que ver con comparaciones. Una de las, yo diría, conductas más dañinas para la autoestima de una persona es que sea comparado con otros, ¿no? Fíjate cómo tu hermano no hace esto, fíjate cómo tu primo no sé cuántos, los niños del cole no hacen esto. Es una herramienta persuasiva e interesante, no cabe duda, porque generas una comparación, un marco de referencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene su sentido utilizarlo. Yo no digo que no. Lo que pasa es que el abuso de la comparación genera una construcción mental equivocada. Y es que lo que somos, lo somos en referencia a los demás. Y eso no es cierto. Eso no es cierto necesariamente. Lo es a veces. No digo que no. Pero muchas otras veces no. Lo que somos, lo somos por quienes somos. Y por cómo hacemos las cosas. Y por cómo sentimos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuidado con las comparaciones. Reducirlas al mínimo posible a esos contextos y situaciones donde sí cabe la comparación. No nos vayamos al extremo de no comparar nada, pero no comparaciones en exceso que hagan que esa persona, ese elemento, ese individuo, acabe pensando que es en comparación además a los otros. Fíjate que nuestra sociedad está llena, sobre todo en la publicidad, de eso. Nosotros mismos estamos sometidos a una comparación constante inconscientemente. El vecino tiene un coche más nuevo, el vecino tiene se ha cambiado de casa, el vecino lleva ropa más moderna, más no sé qué, tiene más éxito, tiene más amigos. Buscamos eso porque la publicidad lo busca mucho, ¿no? Por lo tanto, es importante que tú mismo te des cuenta de cómo aplicas esas comparaciones dentro de ti, contigo mismo, contigo misma, cómo eres tú mismo esclavo, si es que lo eres, de dichas comparaciones, y cómo luego aplicas o replicas ese patrón en tus propios hijos, ya que esas comparaciones seguramente estarán generando un marco mental en la persona que quizás luego en el día a día no les es útil. Sobre todo también desactivar dichas comparaciones cuando vienen de la escuela, que es un lugar donde se dan muchas. Ahí viene tu papel de reencuadrar
de darle otro significado a eso que pasa en la escuela. Papá, mira que este ha sacado mejores notas. Mamá, mira que este es más guapo, más delgado o más no sé cuántos. Ahí es importante que haya esa posible que se dé esa comunicación, como ya hablamos en otro vídeo, para poder detectar esto, ¿no? Por otro lado, también está el hecho de aplicar el pensamiento crítico. Hablaremos de eso. Habrá momentos de crítica a nuestros hijos, habrá momentos de explicarles que las cosas son de otro modo o pueden ser de otro modo. Hablaremos de pensamiento crítico más adelante, pero sí es importante aclarar y clarificar que cuando nosotros queremos expresar nuestra opinión, es importante que nuestro hijo o hija entienda desde dónde la expresamos, para que no llegue a conclusiones erróneas. De ese modo, es importante que antes de expresar tu opinión, puedas ponerle el contexto, ¿no? Mira, te cuento esto por lo que quiero es que entiendas, que te permita mejorar, ser mejor persona, que puedas verlo desde otro punto de vista. Y de esa manera la persona entiende que lo que le estás diciendo no se lo estás diciendo, digamos, como una agresión o un ataque o una erosión a su autoestima o a quién es, sino con una idea o una intención clara de ayudar. Por lo tanto, fíjate que tenemos ya varios elementos para ganar en autoestima. Es claro está que hay muchos más, pero estos elementos son básicos para poder trabajar con las personas. No te olvides de suscribirte a nuestro canal si te ha gustado este vídeo, porque irás recibiendo actualizaciones de nuestros vídeos. Y hasta aquí esta sesión, este vídeo sobre cómo trabajar la autoestima con nuestros hijos. Seguiremos hablando de muchas otras cosas en próximos vídeos. Muchísimas gracias.